Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo de Avivamiento Antioquía. Hoy es el día viernes 19 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 19 con el título Una relación personal con Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver la palabra en Hechos capítulo 19. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué es lo que vemos en la primera parte del pasaje de hoy? Primero encontramos a los 12 discípulos de Juan. Eran discípulos de Juan porque se habían sido bautizados el bautizo de Juan, un bautizo por el arrepentimiento, pero no habían conocido al Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo les predicó a Jesús. Dice: Juan solamente era un mensajero que venía preparando el camino para Jesús, el Mesías que ustedes necesitan recibir, el Mesías en el que ustedes tienen que confiar, es Jesús. Y ellos escucharon el evangelio predicado, aceptaron a Jesucristo como su Rey y Salvador y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo una persona puede ser llena del Espíritu Santo? Uno tiene que tener una relación personal con Jesucristo. Y ese punto lo vemos en la segunda parte de lo que acabamos de leer, donde encontramos a los 7 hijos de Esceva, que eran exorcistas ambulantes, que echaban fuera demonios, espíritus inmundos.
Y al ver el poder del nombre de Jesucristo, ellos empezaban a echar fuera a los demonios diciendo: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no tenían una relación personal con Jesús. Ellos no creían en Jesús. Ellos veían el poder del nombre de Jesús, el que predicaba Pablo, pero ellos no conocían a Jesús personalmente. Hermanos, hay una gran diferencia entre conocer de alguien o saber de alguien y conocer a esa persona personalmente. Les quiero hacer esa pregunta. ¿Ustedes tienen esa relación personal con Jesucristo? ¿Lo conocen a Él? ¿Jesús los conoce a ustedes? No les estoy preguntando si saben información correcta y bíblica acerca de Jesús, porque uno puede tener todo ese conocimiento sin conocer verdaderamente a Jesús. Para uno ser lleno del Espíritu Santo, uno primero tiene que tener una relación personal con Cristo. Esa es la pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes tienen esa relación personal con Cristo Jesús? Y si es así, entonces son sellados por el Espíritu Santo. Sigue la palabra en el versículo 23, el alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La segunda parte del pasaje de hoy vemos algo que ya hemos visto varias veces. Cuando Jesús echó fuera el demonio, los demonios, la legión de demonios del endemoniado gadareno, y se murieron los puercos. O cuando Jesús echó fuera un demonio de una joven que tenía espíritu de adivinación, y luego sus amos se enojaron porque ya no podían ganar dinero. O vemos a Demetrio, que era platero y hacía diferentes utensilios y cosas para el templo de Diana, y al ver que Pablo predicaba el evangelio y luego la gente no creían en estos dioses falsos, que ellos iban a perder mucho dinero.
Hermanos, para muchas personas Jesús es una amenaza a sus finanzas, a su bienestar, a su estabilidad económica. Pero tenemos que preguntarnos, hermanos, si Jesús es más importante que el dinero. Si Jesús es más importante que el dinero y lo valoramos más que el dinero, entonces vale la pena las pérdidas materiales para poder ganar a Cristo Jesús. Hermanos, nos encontraremos con muchas personas incrédulas que lo primero que dicen en contra del cristianismo es que, ¿por qué ustedes dan diezmos y ofrendas y esto y lo otro? ¿Por qué a ustedes los engañan? ¿Por qué ustedes creen en ese Dios? No es que sus pastores solamente están usando la religión y están vendiendo el evangelio para enriquecerse a ellos mismos. Al contrario, hermanos, son las personas de este mundo que no conocen al Dios vivo y verdadero, que no conocen a Cristo Jesús, que tienen como su Dios su dinero y no quieren soltar la riqueza material. Y cuando Jesús es predicado y ven que ellos no dejarán una ganancia, se sienten amenazados y por eso rechazan a Jesús. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Oremos que nosotros tengamos esa relación personal con Cristo Jesús, que seamos llenos del Espíritu Santo y que no reaccionemos como aquellas personas que hemos visto en la Biblia, que se sienten amenazadas porque van a perder económicamente por seguir a Cristo. Que nosotros contemos toda ganancia mundana una pérdida en comparación a la gloria de ganar a Cristo Jesús, que Él sea nuestro mayor tesoro. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.